notamos que en la utilización de GeoGebra, pues hay, como profesores de matemáticas, pues a muchos nos gusta utilizar en casa y ver que es un programa pues relativamente sencillo de manejar, pero notamos que en las clases, yo por lo que estoy preguntando, todavía no se está utilizando de forma masiva. Y es un poco extraño porque el programa realmente está bien. Evidentemente todo esto es que tengamos en el programa, pero hay cosas que visualmente y para trabajar con los alumnos pues quedan muy bien y podemos explicar, pues ya sabéis que en los de pues lo habréis manejado mucho, pues podemos trabajar toda la geometría fácilmente, la trigonometría, trabajar funciones. Yo creo que es ideal para trabajar en clase. Yo de hecho cuando estoy explicando funciones muchas veces tengo el programa al lado, tengo espacio en la clase y tengo un proyector. Afortunadamente en mi instituto hay proyectores en las clases, entonces pues yo esto sí que es muy importante, requiere un trabajo previo anterior, es decir, yo tengo que pensar que quiero enseñar a mis alumnos, llevarlo preparado y entonces en ese momento llevar la clase, enseñarlo y entonces sobre las distintas construcciones ir haciendo preguntas o ir explicando aquellos conceptos que nosotros creamos, ¿no? Siempre me ha dado miedo meterme en la versión 3D, porque al principio la versión no era muy estable y entonces a veces se colgaba el ordenador y también pues no terminaba de entender bien cómo iba todo. Y bueno, pues esto de estar de presidente del Instituto GeoGebra lo que hace es que tenga que ir por todas partes viendo lo que hacen otros compañeros. Entonces yo he aprendido de Pepe Muñoz Santonja, que quizás lo conozcáis algunos de vosotros, que va presentando muchas cosas de 3D, de José Manuel Arranz, que es otro compañero de Castilla y León que está trabajando también. Y bueno, pues viendo a ellos cómo han trabajado y las cosas que van haciendo, pues al final te anima y vas viendo que el programa ha mejorado mucho, es bastante más estable. Yo, por ejemplo, trabajo con Linux y ahí me falla algunas veces, pero con Windows suele funcionar. Este es el ordenador de la Junta, que ya es antiguo y veis que está funcionando una construcción que he hecho y no es una construcción que lleva bastantes cosas. Puede ser que si le metes muchos objetos, pues a lo mejor el programa te falle, pero vamos, suele ser bastante estable. Entonces, yo os animo a que si vais a hacer alguna actividad, pues primero la preparéis un poquito en casa y ya con la actividad hecha vayáis a clase y entonces pues juguéis con los alumnos explicando los conceptos que os interesen, ¿vale? Bueno, yo en principio lo que he preparado un taller que contiene bastantes actividades, por lo menos son 10 actividades para poder trabajar. Evidentemente aquí en esta sesión, con que hagamos una o dos, yo pienso que ya sería una maravilla, pero claro, luego después en casa, pues vosotros os las podéis ir haciendo tranquilamente, están todas descritas, cómo hay que hacerlas y tal. Sí que hay algunas actividades propuestas para que la gente lo piense, pero vamos, yo pienso que el material está bien y que lo podéis trabajar en casa tranquilamente, ¿vale? Entonces, vamos a ver dónde está el material, si todos tenéis acceso a internet. Bien, si alguien no ha traído ordenador o no puede acceder a internet al material, yo tengo aquí unas copias. Entonces yo lo puedo proporcionar al que lo necesite, ¿vale? Bueno, pues entonces, vamos a ir poco a poco. Si nosotros ponemos SCMPN en Google, os van a aparecer dos páginas web. Una es un blog que mantiene Juan Martínez Eva, nuestro secretario, y que está conectado con esta página web que está proporcionada por la Junta. Bueno, aquí, porque os tengo que decir que aquí tenemos un pequeño problema, porque hemos recibido, sabéis que todo está cambiando, y hemos recibido la notificación de que esta página web se va a cerrar. Entonces hemos solicitado a la Junta que nos la mantengan y bueno, estamos a la espera de ver
¿qué va a ocurrir? Imaginamos que no la van a mantener. Aquí tenemos la página web que nos proporcionó la Junta. Veis que aquí arriba hay un menú y en ese menú hay un enlace que pone aula virtual. Es donde tengo yo el ratón. Entonces pulsamos en ese enlace y llegamos a un aula virtual que también es de la Junta y que, por supuesto, si cierran otra página, esto también lo perderemos, donde hay materiales de otros días de GeoGebra, del Día de GeoGebra de Toledo, y hay un montón de material para aprender. Por ejemplo, si veis ahí una que pone Toledo, marzo 2014, el año 2014, el año pasado, en Toledo celebramos el segundo día de GeoGebra, yo hice el taller avanzado. Entonces, en ese taller avanzado, coloqué un montón de material que he ido recopilando de los distintos días de GeoGebra y se han ido celebrando en muchos sitios de España. Y entonces, esa información la he ido colgando aquí. Hay de todos los hay de un montón de cosas de GeoGebra, de programación, de análisis, de geometría, hay un montón de cosas con actividades. Entonces, cualquiera que tenga algún interés de alguna cosa concreta puede venir aquí y ver este material. Evidentemente, el programa va avanzando, entonces habrá algunas cosas que pueden incluso mejorar, porque claro, cada día van añadiendo nuevas posibilidades al programa y el material que vamos preparando se queda un poquito adecuado en algún aspecto. Pero vamos, hay muchísimo trabajo aquí hecho que se puede aprovechar y como muchos seguramente no estuvisteis en Toledo, pues que sepáis que lo podéis sacar de aquí, ¿vale? Mientras esté disponible esta página, se puede entrar como invitado y es de libre acceso, se puede coger el material y utilizar cuando uno quiera. Y yo he preparado un taller que, si veis, en la página web se encuentra arriba del todo, que es el taller para el día de hoy, para el segundo CA, y contiene varios documentos. Entonces, el primer documento de arriba pone que es el documento propio del taller, que es el que he elaborado para que vosotros lo vayáis viendo ahora, y que contiene todas las actividades. Entonces es un PDF, lo abrís y ahí está todo el material que quiero trabajar. Si no podéis abrirlo, me parece que son unas 20 copias para la gente que tenga problemas. Y luego, aquí hay que entrar como invitado, ¿eh? Entrar como invitado, abajo de todo. Todo el material que está puesto en esta web está todo abierto. O sea, cualquiera de vosotros puede acceder y usarlo, ¿vale? Y los profesores que nos han dejado este material, pues lo han preparado para que vosotros lo podáis utilizar en vuestras clases, ¿vale? O sea que es todo libre. Solo que si alguien coge una construcción de otra persona, pues lo que queda feo es decir que lo has hecho tú. Pero hay gente que lo hace. Pero vamos, lo normal es que digas, mira, yo, sobre todo si vas a un congreso, hombre, a los alumnos no le vas a decir, esto lo he cogido de tal profesor porque ellos no lo conocen. Pero si vas a un sitio donde hay muchos profesores de matemáticas, pues lo lógico es que digas, oye, es que esto lo he cogido de tal persona y lo vamos a utilizar así. Sí, esto es libre, ¿vale? Bueno, pues luego aquí hay un segundo documento que he preparado de una actividad especial que es un poquito más difícil. Entonces esa actividad la tengo aquí, como eran 7 o 8 páginas, y no el documento me quedaba demasiado grande, lo tengo aquí preparado para que vosotros lo veáis. Luego aquí tengo el enlace al canal de YouTube que yo tengo, que aunque sea mi libro, pues tengo que hablar de él. Entonces, yo voy colgando actividades. Al principio lo fui haciendo un poco para que me quedara a mí como recuerdo de que yo sabía hacer cosas y que si se me olvidaban, sabía dónde acudir para volverlas a ver y volverlas a estudiar, porque hay cosas que, claro, es tanto que al final se te olvida. Pero luego después me encontré con la sorpresa de que había muchos profesores que empezaron a verlos y entonces empezaban a hacerme preguntas. Y sobre todo me encontré con la sorpresa de que muchísimos compañeros de México me preguntan,
pero un montonazo de cosas. Entonces, bueno, pues ya que ya se ha puesto uno y ya, pues ya he seguido haciendo. Y entonces veis que los últimos vídeos pues son todos de 3D, porque he estado preparando material para estas jornadas, así que algunas de las actividades que hay aquí descritas están aquí en vídeo tutorial, porque hay veces que hay mucha gente que le cuestan las cosas y dice, ay, pues yo no sé dónde pulsabas aquí, o no sé qué hacías para hacer esto. Bueno, pues si a alguien le interesa, pues puede venir, verlo en cualquier momento, intentar hacer la actividad. Tiene la ventaja de que la puedes ir parando cuando te has perdido y ya está, ¿vale? Después, dentro del material, he colocado algún material interesante que he ido recopilando, y entonces, pues aquí hay un documento de Pepe Muñoz Santonja que nos proporcionó este documento que podéis abrir ahí, que es como si dijéramos cómo empezar con GeoGebra 3D. Ahí quedan todas las indicaciones, pues yo qué sé, desde cómo construir un poliedro, cómo construir una superficie, y entonces él da ahí un montón de indicaciones que son interesantes pues para una persona que empieza a trabajar, que tenga ahí todo lo necesario para empezar. Y luego después tenemos un documento de José Manuel Arrá que nos da unas indicaciones de cómo construir poliedros. Por ejemplo, sus indicaciones han servido para construir el poliedro que yo os he enseñado al principio. Y luego tenemos también actividades que nos ha propuesto en los distintos días de GeoGebra Pepe Muñoz, que nos ha propuesto alrededor de unos 20 o 30 ejercicios de GeoGebra 3D, interesantes para trabajar. Os presento aquí también el calendario matemático de la Comunidad Valenciana. Contiene prácticamente cada día o cada 2 días contiene un problema de matemáticas, y en concreto en los meses de octubre es todo geometría del tetraedro. Es una geometría muy bonita, porque si la geometría del triángulo da juego, la geometría del tetraedro da mucho más, porque son más triángulos. Y en vez de aparecer círculos, aparecen esferas. Es una geometría que no estudiamos. Es una geometría muy bonita, Entonces, hay un montón de problemas sobre los tetraedros, y en el mes de diciembre, además de haber tetraedros, hay esferas. Y entonces nosotros, algunos de esos problemas de esferas están propuestos para que los intentéis. Yo se los he propuesto a mis alumnos, y algunos han dicho que el lunes van a tenerlos resueltos. Entonces vamos a ver si es verdad. Y aquí os dejo un documento sobre la geometría del tetraedro, y luego el mago de GeoGebra en España es Rafael Osada, pero en Francia es Daniel Mentran, y Daniel Mentran tiene virguerías de geometría en 3D, en 2D, aplicadas a todo. Entonces es una página web que hay que visitar para ver, y en Google Plus va publicando un montón de información. Daniel Mentran hace tan bien las cosas que la gente se lo copiaba y luego decía que lo hacían ellos. Y entonces él se enfadó y no lo cuelga en GeoGebra Tube, pero va colgando vídeos de todas las cosas que va haciendo. Entonces hay algunas cosas que son virguerías, en Google Plus puedes verlas, ¿vale? Bueno, pues si cargamos los documentos, los que no sepan dónde conseguir GeoGebra, me imagino que todos lo sabréis. GeoGebra está cambiando, cada día lo están actualizando. Entonces tenemos aquí también un GeoGebra online, para poderlo manejar. No digo que vaya súper bien, o no exactamente igual que el que nosotros tenemos en el ordenador, pero vamos, con este podríamos trabajar. Lo digo porque hay muchos alumnos que dicen, no, es que mi ordenador no va. Bueno, pues aquí online sí va, ¿vale? Y bueno, de aquí ya vamos a empezar a mostraros los documentos. Este sería este de aquí, geometría dinámica del espacio. Este sería por dónde empezaría una persona que no sabe absolutamente nada y quiere ver pues todos esos iconos que hay en el menú de GeoGebra 3D. Este documento es de Pepe Muñoz, y bueno, aquí podéis ver de todo, son 10 o 12 páginas que recogen todos los iconos, para qué sirven, cómo construir cómo construir un poliedro. Bueno, aquí está de todo, ¿vale?
ese documento tenéis un enlace, cuando queráis lo descargáis, lo miréis tranquilamente y veréis ahí un montón de cosas. Yo voy a enseñar algunas ahora sobre la marcha. Y luego después, este es el documento que he preparado yo. He preparado, me parece que son 7 ejercicios, pero en algunos de estos ejercicios hay actividades propuestas. Entonces, si alguno pues ya sabe empezar a trabajar en 3D y quiere hacer alguna de las actividades, pues ahora después que se ponga a trabajar mientras yo voy explicando cómo comenzar a trabajar en 3D, porque yo parto del hecho de que muchos de vosotros no lo han hecho nunca, no han trabajado nunca con GeoGebra 3D, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio es todo sobre poliedros, ¿vale? Y voy proponiendo distintas ideas. La segunda actividad, que también es sobre poliedros, ya la voy a ir complicando un poquito para ver cómo construir un poliedro con determinadas condiciones. Y ya voy planteando problemas, como que son los poliedros duales, las formas que tienen los poliedros de meterse uno dentro de otros, cómo construir un omnipoliedro, ¿vale? Bueno, pues estas ideas las voy poniendo aquí. Luego después tenemos otro problema clásico que serían las secciones de un cono. Entonces yo aquí voy diciendo cómo crear esa actividad y cómo al final podemos ir viendo las secciones de un cono, trabajando con un cono y un plano. Después, este es el problema que es bastante complicada su construcción, aunque para un profesor de matemáticas sea relativamente sencilla su solución, que es el problema de las 9 esferas. Este problema está propuesto en el calendario matemático de la Comunidad Valenciana. Y bueno, este tiene su documento aparte, que son otras 5 o 6 páginas, por si alguno quiere ver cómo se soluciona este problema desde cero. Cómo lo construiríamos todo, cómo resolveríamos la ecuación, todo con GeoGebra, ¿vale? Aquí está su enlace para que podáis descargar el documento. Y luego ya aquí hay algunas actividades propuestas. Esta es otra actividad de poliedros, de esferas en este caso, que está en el calendario. Y un problema de optimización está basado en un problema que presentó Bullosa en un día de GeoGebra en Castellón. Y yo, en lugar de hacerlo con las mismas construcciones, la he hecho con algunas diferentes. En este caso, un cono y una esfera. Este es un problema más complicado, sería de un segundo de bachillerato seguramente. Bueno, un problema complejo de construir, aquí están todos los pasos, para que poco a poco lo construyáis, si os interesa este tema, y así relacionaríamos la geometría con la función. Aquí sería, este séptimo, es un problema propuesto en la PAE de este año. Nosotros trabajamos muchas veces con sistemas, pero los chavales saben qué pasa, pues lo decimos y entonces se sabe la teoría, pero gráficamente, pocas veces lo han visto. Es decir, ¿qué pasa cuando 3 planos los ponemos en el espacio? Eso no lo ven tantas veces, porque a veces se cortan en un punto, porque a veces se cortan en una recta. Bueno, pues este problema en la PAE, de esta última PAE, entonces lo resuelvo desde cero con GeoGebra, tanto calculándolo matemáticamente con GeoGebra K, como dibujando. Y entonces lo curioso es que cuando lo dibujas, efectivamente es que se ve todo. Se ve cuándo se cortan en un punto y cuándo se cortan en una recta. Entonces, yo pienso que es mucho mejor que ellos vean las cosas gráficamente también, además de verlas calculándolas matemáticamente, ¿vale? Bueno, pues aquí están descritos todos los pasos de lo que hay que hacer. Y al final os presento aquí una serie de materiales, por si alguien quiere pues, profundizar en toda esta herramienta, ¿vale? Bueno, pues yo voy a empezar un poquito. Aquel que ya conozca cómo va GeoGebra, si le ha interesado alguna GeoGebra 3D, si le ha interesado alguna actividad en particular, si quiere se puede poner a trabajar. Y los demás que no han hecho nunca nada con GeoGebra 3D, pues a lo mejor pueden empezar un poquito conmigo para que luego se animen y vayan construyendo cosas, ¿vale? Bueno, yo voy a empezar como si dijéramos de cero. Y entonces aquí tenemos, vamos a ver si le conseguimos pasar
vista 3D, ¿vale? Bueno, deciros, lo primero de todo, que evidentemente cuando mejor sea tu ordenador, más sueltecito va en todo. Pero en el momento que un ordenador pues sea muy corto, como por ejemplo un notebook, pues a lo mejor se puede arrancar un poquito con el GeoGebra 3D, ¿vale? Una cosa, veis que aquí tengo la vista gráfica 1 y aquí tengo la vista gráfica 3D, ¿vale? Bueno, pues esta vista gráfica 1 y la vista gráfica 3D están conectadas. Es decir, lo que hago en un sitio se ve en el otro. Esto puede ser una ventaja en determinados casos y un problema en otros. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera construir alguna cosa que no quiero que se vea en la vista gráfica 3D, yo utilizaría la vista gráfica 2. O sea, si yo, por ejemplo, tengo que pues, poner un texto, poner casillas, deslizadores, cosas de esas, yo abro la vista gráfica 2, la pongo quizás en la parte de abajo, y entonces ahí yo puedo poner lo que quiera, incluso poner algún dibujo, alguna función, lo que yo quiera, para que no se mezclen los dibujos. Porque si lo hago en la vista gráfica 1, lo que sale en la vista gráfica 1 sale en la vista gráfica 3D. Y eso puede ser una ventaja en algunos casos. Porque, por ejemplo, supongamos que yo tuviera que construir aquí, en el plano este de aquí, el z igual a 0, supongamos que yo tuviera que construir un pentágono. Pues es que si yo vengo aquí, hombre, lo puedo construir, pero aquí esta herramienta polígono, yo tendría que ir poniendo los puntos a ojo. Entonces, claro, no me sería tan fácil, o es menos fácil, que por ejemplo venirme aquí a la vista gráfica 1 y entonces, por ejemplo, voy a ponerle aquí la cuadrícula. Supongamos que yo cojo y señalo aquí 2 puntos. Y entonces ahora yo vengo aquí y le digo, quiero que me dibujes un polígono regular. Y entonces al señalarlo, le dice, ¿cuántos lados quieres? Pues por ejemplo 5, pentágono. Si os fijáis, aquí en la vista gráfica 3D automáticamente está el pentágono. Entonces yo ahora puedo aprovechar para hacer cosas. Por ejemplo, algunos de los problemas de la Comunidad Valenciana te piden que dibujes un octógono y en cada uno de los vértices una esfera. Pues claro, es que eso no es fácil de pintar a ojo. Entonces yo pinto aquí la figura geométrica que yo quiera, se refleja aquí y luego yo aquí puedo construir, utilizando esos vértices, puedo utilizar lo que yo quiera. Por ejemplo, supongamos que yo quiero construir un dodecaedro. Bueno, pues una cosa buena que tiene GeoGebra es que tiene una ayuda buenísima. Si venís aquí en el botón, en el triangulito que aparece en la parte de la derecha abajo y pulsáis, veis que todas las instrucciones están organizadas. Entonces, viniendo aquí donde pone 3D, pues nos aparecen todas las instrucciones que admite el 3D. Entonces, por ejemplo, está la instrucción dodecaedro. Bueno, pues si queremos saber algo de esa instrucción, pulsamos sobre ella y me dice, por ejemplo, cuáles son las cosas que tengo que añadir para que lo dibuje. Pero, claro, hay varias opciones. A lo mejor yo tengo dudas. Y entonces, hay una cosa que pone aquí abajo que pone ayuda o mostrar ayuda en línea, que a veces tiene ejemplos que me ayudan a entender mejor para qué sirve esa instrucción, ¿vale? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado hablando últimamente es que para construir un poliedro y luego después hacerlo girar, es mejor centrarlo alrededor del eje Z, porque si no lo centro alrededor del eje Z, cuando yo le digo que gire, empieza a dar balanceos por la pantalla, y a mí personalmente me gusta más que el objeto se quede quieto y empiece a girar sobre sí mismo, ¿vale? Entonces es una de las cosas que se ha estado viendo. Y bueno, por ejemplo, no lo he construido todavía bien, pero porque veáis cómo se construiría. Si yo vengo aquí y pongo dodecaedro y cojo la opción punto punto, poniendo aquí A y B, ahí tenemos nuestro dodecaedro ya pintado. Y cualquier sólido platónico lo podemos dibujar. Un cubo, un tetraedro, un octaedro, un icosaedro, cualquiera. No necesitamos preocuparnos ni por coordenadas ni por nada. Evidentemente, si os fijáis, en la vista algebraica,
aparece un montón de información sobre ese dodecaedro. Pues, por ejemplo, ¿qué cosas aparecen? Las aristas, ¿vale? Y fijaros, en este caso todas las aristas miden lo mismo. Aparecen puntos, dónde están las coordenadas de ese dodecaedro. Y otra cosa que nos aparece es que aparece la palabra dodecaedro, ¿vale? Y aparece un nombre, ese es nuestro dodecaedro. Si pulso sobre él desaparece. O sea que aquí mismo es donde le podríamos cambiar el color, cambiarle, por ejemplo, que sea el color más oscuro o más claro para que se pueda ver lo que hay dentro. Y otra cosa que vemos al lado es que nunca calculamos, o yo creo que no he calculado nunca un volumen de un dodecaedro. Pienso, ¿no? Bueno, pues el volumen del dodecaedro está ahí. O sea, el numerito que tenemos al lado es el volumen, ¿vale? Y claro, eso es para cualquier figura. Si lo ponemos, el numerito que aparece al lado es el volumen, ¿vale? Y podríamos hacerlo hueco. Si una cara en particular quisiéramos vaciarla, simplemente la tenéis que desmarcar y la cara desaparece, ¿vale? Bueno, pues como veis ahora podríamos hacer muchas cosas que ya podríamos trabajar sobre este dodecaedro. Por ejemplo, fijaros, si yo vengo aquí, veis que aquí tengo un icono que me va a permitir girar la figura y verla desde el punto de vista que a mí me interese, ¿de acuerdo? Si veo que me molesta el plano, pues yo puedo venir y quitarlo. Un momentito, me ha quedado pillado. Que como él sabía que yo venía hoy a esto, pues está dando la lata al ordenador, claro. Ya sabéis que las cosas tienen que fallar cuando las necesitas. No sirve. Bueno, pues aquí fijaros que yo podría quitar los ejes, puedo quitar el plano, si a mí me molesta, puedo quitar, por ejemplo, el recorte. Recorte puede venir muy bien si vamos a dibujar un plano, pero si no vamos a dibujar un plano, el recorte lo podemos quitar y queda la figura más bonita y luego después podríamos estudiarla, ¿vale? Bueno, por ejemplo, ¿cómo podríamos vamos a poner el plano otra vez, el recorte y todo? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, construir la figura para que gire alrededor del eje y quede bonita? ¿Vale? Mirad. Vamos a hacer una nueva. Cierro esta. Vamos a construirlo de una manera sencilla. Vamos a construir un icosaedro. Y para construir un icosaedro, nosotros vamos a dibujar la base. Vamos a poner una cara en la base. ¿De acuerdo? Y entonces, pues vamos a poner un punto en el centro. Y entonces ahora vamos a construir una circunferencia, pero vamos a coger esta opción. Porque con esa opción vamos a poder controlar un poquito el tamaño del icosaedro, que es dando su centro y que me pregunte el radio. Entonces yo voy a señalar aquí en el punto A, y cuando me pregunte el radio yo le voy a decir, por ejemplo, que 2. Así que si luego después quiero modificar el radio, me va a ser fácil, ¿vale? Bueno, vamos a coger ahora la herramienta de un punto sobre el objeto. Entonces voy a coger el punto y señalo la circunferencia para que se quede ahí. Y este es el punto B, ¿de acuerdo? Bien, las caras de un icosaedro son triangulares y son triángulos equiláteros. Y entonces, el ángulo central en un triángulo equilátero, como tienen que ser 3 vértices y tienen que estar sobre una circunferencia, 360 entre 3, 120 grados, ¿vale? Bueno, pues entonces, vamos a coger la herramienta rota y vamos a rotar, perdón, la herramienta rotar es esta. Vamos a rotar un punto alrededor del centro. Señalamos. Y cuando me pregunte el ángulo, le voy a decir 120. Y lo mismo ahora. Cojo este punto ahora, el que nos ha salido cuando hemos rotado,
lo señalo y digo otra vez 120. Pues si veis ahora, tenemos aquí 3 puntos que están situados sobre la circunferencia, ¿vale? Y forman un triángulo equilátero. Muy bien, pues ahora vamos a construir nuestro icosaedro. ¿Cómo lo hacemos? Pues abro la vista gráfica 3D. Ahí está. Como os he dicho, están conectadas. Lo que hacemos en un sitio se ve en el otro. Y dices, hombre, pero es que el punto que te has hecho lleva 2 coordenadas y un punto en 3 dimensiones lleva 3 coordenadas. Pues el programa lo sabe. Así que yo lo que hago en 2D, que lleva 3 coordenadas, 2 coordenadas, él automáticamente lo traspasa a las 3 coordenadas. Y entonces nosotros tenemos aquí nuestra circunferencia. Y cuando yo construyo el icosaedro, fijaros qué fácil. Pongo icosaedro. En vez de coger la herramienta punto, punto, vamos a coger la herramienta punto, punto, punto. Es mucho mejor que darle 3 puntos que no solamente 2. Porque vamos a controlar mucho más la figura, ¿vale? Y los 3 puntos que vamos a coger son B, B' y B segunda, que son los que he construido. Entonces, yo cojo esta herramienta. Alguno dirá, ¿y por qué no lo señalas en...? Bueno, yo normalmente he notado que trabajo más a gusto en el 3D con la línea de entrada. Entonces, cuando yo tengo que hacer cualquier cosa, interceptar, construir cosas, yo lo hago mejor. Yo me encuentro más cómodo, pero a lo mejor otros compañeros se encuentran más cómodos de otra forma, pulsando igual que hacíamos en el 2D. Pero yo en el 3D, con el ratón, noto que me cuesta, ¿vale? Bueno, pues aquí donde pone los puntos, vamos a poner B, B' y B segunda. Y ahí tenemos nuestro icosaedro. Le podemos cambiar el color, todo igual que antes, ¿no? Pero fijaros ahora, si venimos aquí, esta es una opción que apareció hace un tiempo en GeoGebra, podemos animar el punto. ¿Cuál es el que voy a animar? El primero que puse, el B. Si yo animo el punto, automáticamente nuestro icosaedro se anima y empieza a girar sin dar balanceos, sino que gira alrededor del eje Z y queda mucho mejor si luego lo hacemos en grande y tal, ¿vale? Bueno, yo, cuando estuvimos en Castro Urdiales, el profesor José Manuel Arraz nos enseñó este truco que yo no había caído en él, y la verdad es que me pareció muy bonito, pero luego nos enseñó en un documento que también nos he dejado a vosotros a construir polinomios estrellados. Poliedros estrellados, perdón. Ya, enseño esto último y lo dejo. Mirad, Kepler descubrió redescubrió, porque, por ejemplo, hay uno de estos poliedros que está en un mural en la Catedral de Venecia y es anterior a Kepler. A esta geometría se utilizaba mucho en cosas sagradas porque es una geometría muy bonita. Entonces, fijaros que él descubrió que estas figuras que hay aquí, que se llaman sólidos de Kepler-Poinsot, son como los poliedros regulares platónicos pitagóricos que conocemos. A ver, ¿qué tienen? El mismo polígono regular y en cada vértice tiene el mismo número de caras, ¿vale? Y entonces él descubrió que lo único que pasa es que estos no son convexos como los otros, como el cubo, como el tetraedro y tal, sino que estos son congruentes, ¿vale? Y posteriormente, un matemático francés en 1800, Poinsot, descubrió los otros, ¿vale? Bueno, pues José Manuel Arraz nos enseñó a dibujar uno de ellos que lleva pentagramas. Se construyen, 2 de ellos se construyen con pentagramas, uno se construye con triángulos y el otro con pentágonos. Aquí hay un símbolo que se llama símbolo de Sclafly. Este símbolo es un símbolo muy curioso porque se puede utilizar para todo tipo de poliedros, incluso de dimensiones. Fijaros que curioso es. Vamos a coger, por ejemplo, este. ¿Veis que hay aquí un número que pone 3, no? Pues eso quiere decir que está construido con triángulos, porque tiene 3 lados, ¿vale? Y luego veis al lado que pone 5 medios. Y eso quiere decir el número de figuras que coinciden en un vértice.
Entonces, ¿esto lo que quiere decir? Dices, 5 medios, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo vas a poner 5 medios caras en un vértice? Eso no se puede hacer, no. Eso lo que quiere decir es que cuando se ponen los polígonos, lo que forman es una estrella pitagórica, un pentagrama, ¿vale? Entonces, fijaros cómo forman un pentagrama, ¿vale? Esta le ocurre lo mismo. Y luego estas figuras de aquí, pues la verdad es que están construidas con pentagramas, pero, por ejemplo, aquí esto no se ve muy bien. Dices, ahí parece que hay también pentagramas ahí en los vértices y tal. Ahora veremos. Entonces, esto con GeoGebra se puede construir. Una cosa también curiosa, el símbolo de Sclafly está para todos los poliedros. Y cuando tú ves que están cambiados, fijaros en estos dos, 5 medios y 3, 5 medios. ¿Eso qué quiere decir? Que son duales. Es decir, que dentro de uno puedes construir el otro. ¿Vale? Y esto, pues por ejemplo, pensar en un momento el cubo, ¿qué símbolo de Sclafly tendría? Y el octaedro, ¿qué símbolo de Sclafly tendría? Pensar un momento, porque todos los poliedros lo tienen. El primer número es con qué están construidos, el segundo número es cuántos de esos polígonos coinciden en una cara, ¿vale? Y veréis como el símbolo está cambiado. ¿Por qué? Porque el cubo y el octaedro son duales. Dentro de uno podemos construir el otro. Bueno, nosotros podemos hacer todo ese tipo de cosas con GeoGebra y quedan resultados muy bonitos, como por ejemplo el omnipoliedro que podemos construir, y es bastante fácil. A mí me costó construir un omnipoliedro, pues no sé si fue 10 minutos, como mucho. Es bastante sencillo. Y es una figura muy difícil. Bueno, pues cuando yo ya estaba muy contento, porque, claro, habéis visto antes que yo fui capaz de, os he enseñado al principio de la clase, uno de esos cuerpos de Kepler-Poinsot que llevan aproximadamente unos 20, 25, 30 minutos en construir, y yo estaba contentísimo porque había hecho uno. Resulta que voy mirando por internet y resulta que encuentro que profesores estaban colgando figuras mucho más difíciles que las mías y las estaban colgando. Fijaros, este es el pequeño dodecaedro estrellado. Este lo puedo hacer con GeoGebra, pero este no está hecho con GeoGebra. ¿Por qué? GeoGebra lo que no me permite es crear GIF animados. Ese es un problema. Esto es un GIF animado, colgado en mi página, y entonces, como veis, tiene un movimiento continuo y queda muy bonito, ¿vale? Pues se puede hacer con todos, no sé exactamente con cuántos poliedros, pero con muchísimos. Y dices, ¿y esto cómo se hace? Pues resulta que yo se lo estuve preguntando por ahí a profesores, yo creo que son americanos, que lo colgaban. Digo, ¿de dónde han sacado esto? Yo no había visto ese programa nunca. Y resulta que hay un programa muy bonito que en su versión demo pues es gratuita y podéis hacer prácticamente todo. Se llama Stella 4D. Está hecho por, yo creo que está hecho por un profesor que debe ser un loco de los poliedros. Bueno, mientras se abre el programa, y tiene un montón de materiales sobre los poliedros y tiene también un programa para poderlos construir. A ver si se quiere abrir, que ya llevo el ordenador muy cargado. Y bueno, pues como veis aquí, resulta que tú puedes construir todo tipo de poliedros. Si vais viendo ahí por las instrucciones que tiene, puedes construir duales, ver, mezclar figuras, bueno, una virguería, tiene sus desarrollos en plano, ¿de acuerdo? Y si yo quiero dibujar algún poliedro, simplemente vengo aquí a donde pone la primera instrucción, que es la lista, y aquí los tengo ordenados todos. Entonces resulta que lo que a mí me había costado una hora, pues ya está hecho. Aquí están los cuerpos de Kepler-Poinsot, y simplemente cogiendo el que a ti te interese, pues lo abres, y aquí pues ya puedes verlo, hablarlo con tus alumnos, porque aquí tenemos toda la información de ese cuerpo. Evidentemente este no se da en las clases normalmente. Si lo quieres hacer como una ampliación o algo así, lo puedes hacer cuando estés dando geometría, pero claro, están los otros también, están el cubo, están el tetraedro, están todos, y sus duales. Entonces sí que podemos explicar en clase geometría de segundo, de tercero, utilizando un programa como este.
está en inglés, así que los que eran bilingües lo pueden utilizar también. Y bueno, pues aquí tenéis un poquito la presentación de lo que es el taller. Entonces ahora lo que os animo es a que cojáis las actividades y durante un ratito juguéis con ellas, que si no, no os dejo jugar, ¿vale? Y podáis ver el documento y hacer a lo mejor alguna de las actividades que encontráis. Y si, bueno, si vais teniendo alguna pregunta o eso, pues me lo podéis ir haciendo y vamos viendo cómo se soluciona. Yo sé el punto B, ¿vale? Aquí no sale. Sí, lo puedes hacer, ¿no? Bueno, pero porque... Yo también. Bueno, vamos a ver. Es que lo que está pasando es que está chocando contra las paredes del recorte. Entonces, el recorte es como si yo le hubiera dicho de todo lo que pase de esta caja no lo saques. Entonces lo único que tengo que hacer es o hacer la figura más pequeña o quitar el recorte. Entonces yo, por ejemplo, si cojo y quito el recorte, aparte de que no sé si también me estará avisando de que está llegando a los límites. Porque tengo muchas cosas abiertas. ¿No os aparece el botón de animación? Me aparece, ¿eh? Pero solamente, bueno, solamente una cosa. Es que el punto que se anima es el primero. Entonces, si el centro era A y B era el primero que habéis colocado sobre el objeto, ese es el que se anima. Y lo que no se puede hacer es poner un punto donde sea. No. Tú tienes que coger la herramienta punto sobre objeto. Entonces, si no lo habéis construido siguiendo esas instrucciones, no paséis. Tenéis que coger ese punto. Coges el primer punto, lo sitúas sobre el objeto, en este caso una transferencia, y después lo animas. Y así funciona. Está sobre la... Pero tiene que ser punto en objeto. Y señalas para que salga en la circunferencia. ¿Vale? Y aquellos que hayáis conseguido dibujar el icosaedro, cuando va a quedar súper chulo que los alumnos van a decir, coger una herramienta que se llama desarrollo. ¿Vale? No sé si la habréis visto. Hay una herramienta que se llama desarrollo. Entonces, con un deslizador y la herramienta desarrollo, veréis cómo el icosaedro se despliega, se abre y va al plano z igual a 0, donde se verá el desarrollo de un icosaedro. Y entonces, si mueves el deslizador, verás cómo se abre y se cierra y va cerrando la figura y queda súper chulo. A los chavales les encanta eso. Sí. Si queréis en un momento lo hago, para que lo veáis. Desarrollo me parece que se llama. Desarrollo poliedro. Eso, desarrollo poliedro. Desarrolla poliedro. El teorema que has puesto, el número es un número entre 0 y 1. Entonces ahí ponéis un deslizador que vaya entre 0 y 1. El 0 quiere decir que no hacemos nada. Y en el 1 está totalmente desplegado. Entonces ahí es donde se ve y lo animáis. Y entonces ahí veréis lo que sale. El teorema que has puesto esta mañana, Antonio, era el teorema de Bariñón, ¿verdad? ¿Se llama Bariñón? ¿El que has puesto de los 4 lados?
¿Sí? Vale, lo digo por una instrucción. A ver si... Pero no sé si me va a salir. Vamos a ver si... Vale, voy a hacerlo aquí en el desarrollo. Lo primero que voy a hacer es quitar el etiquetado, porque el etiquetado marea muchísimo. Entonces, lo primero quito las etiquetas de todos los puntos, objetos, todo. ¿Vale? Vamos a quitarlo. Bien, vamos a situar otra vez. Sitúo un punto. Ahora, construyo la circunferencia. Voy a coger esta de centro y le tengo que decir el radio. Le voy a decir, por ejemplo, 2. Y ahora cojo la herramienta punto en objeto, ¿vale? Y cuando esté encima de la circunferencia que se va a hacer gruesa, entonces pulso. Vale, este punto ahora mismo se llama B, y si yo le doy con el botón derecho aparece la palabra animación. ¿Vale? Y la versión que yo tengo es la 5... ¿Cuánto pone? La 30, ¿no? La que acaba en 30. Bueno, roto en un momento 120 grados. Y ahora abro la vista gráfica 3D. Como veis, yo mi ordenador sufre, hoy sufre mucho y normalmente no sufre. Está cansado. Se me ha bloqueado. ¿Se ha bloqueado esto? Se ha bloqueado. Me sale esta pantalla azul que me da miedo y cosas creando. Bueno, mientras se hace, en Castrudiales nos enseñaron dos. En Castrudiales fue unas jornadas que tuvimos de GeoGebra ahora un mes, donde fueron Rafa Losada, Arran y bueno, varios profesores de matemáticas que trabajan mucho con el tema de GeoGebra. Y Rafa Losada nos presentó dos instrucciones increíbles para trabajar, que yo no le he visto hacer a nadie y que son chulísimas. Y una de ellas es la instrucción de muestra, pero la que quiero que luego probéis es la instrucción relación. ¿Vale? ¿Os acordáis que antes os he enseñado un cuadrilátero que era un trapecio, ¿no? Os he enseñado. Antonio, en su presentación, ha puesto ahí los puntos medios, los ha unido
y aparecía otro cuadrilátero y nos estaba diciendo, ¿qué pensáis que es esto, no? ¿Qué suponíamos que eran estos lados? ¿Por qué la pregunta? ¿Es un paralelogramo? Sí, pero no sabemos, ¿no? Hombre, lo podemos comprobar. Miramos a ver si eran menos de 90 grados y ya está, ¿no? Pero, ¿tiene alguna instrucción el programa GeoGebra que nos diga qué relación hay entre esos lados? La instrucción relaciona. La instrucción relaciona es maravillosa. No solamente nos dice si los lados son, los compara. Nos ve, o relación, me parece que se llama relación. Los compara. Nos dice qué tamaño tiene. Nos dice si siempre, me parece que puede llegar a decir si esa figura va a ser un cuadrilátero siempre o no. Entonces es una instrucción buenísima. Pues una de las pretensiones de GeoGebra es que quieren tener algunas instrucciones que hagan demostraciones automáticas. Es decir, que yo le dé unas condiciones al programa y que él me diga si eso es verdad o no es verdad. ¿Vale? Y esas dos instrucciones que están estudiando varios profesores españoles para que se ponga allí, entre ellos Tomás Recio, que es el coordinador de GeoGebra en España, pues es las instrucciones de muestra y relacional, que es precisamente para ver qué relación hay entre los objetos. Una instrucción muy, muy curiosa para trabajar, ¿vale? Porque aporta un montón de información. Luego, si queréis, probároslo el teorema, la construcción que ha hecho Antonio en casa, y probáis esa instrucción, a ver qué es lo que dice, ¿vale? Bueno, a ver si queréis funcionar o no. Siento no poder estudiar esto. Me va el ordenador bien.
Bueno, vamos a ver si en 10 segundos lo puedo hacer. Si quiero. Bueno, voy a centrar un momentito los puntos. Vale, lista. Quitamos el etiquetado. Y ahora cogemos aquí y ponemos desarrollo. Perdón. Construimos en un momentito el deslizador. Dame un segundo ya. El deslizador entre 0 y 1. El incremento que voy a poner en 0,1. Este deslizador se llama B. ¿Vale? Y ahora venimos aquí y entonces escribo desarrollo. Nuestro icosaedro se llama A, el deslizador se llama B, ahí está el desarrollo. Si muevo el ratón se ve todo el desarrollo, y si vengo aquí y le digo que lo quiero animar, vamos a ocultar el icosaedro. Y se abre y se cierra. Sí, claro, poniendo un incremento más pequeño, el movimiento queda más bonito. Bueno, pues esta es una actividad sencillita, pero usamos muchísimas. Entonces, pues ya lo que os animo es a que miréis un poquito el documento y si tenéis alguna duda, nuestra dirección web es IGCDM, el Instituto de Geogebra de Castilla-La Mancha, igcdmgeogebra@gmail.com o gmail.es, me parece que es. Y entonces ahí nos podéis enviar cosas y yo lo que voy viendo, cuando voy teniendo tiempo, voy contestando a todo el mundo y intentando ayudar, si lo sé, ayudando a la gente, ¿vale? Y nada, animaros a que lo utilicéis, a que veáis cosas prácticas que os gustan a vosotros y que lo tuvéis a clase, que las llevéis hechas, si no pasa lo que me pasa a mí, que hay veces que se cuelga el ordenador, pues si lo llevas hecho enseguida te puedes poner a trabajar con ellos y probando, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido de ayuda y que os quite el miedo y que en las clases